ambos papers correctamente tratan el sistema político y enfatizan el tema de los partidos políticos. No hay duda que se puede hacer muchas cosas. En particular, Martín señaló que reformas eventualmente podrían fortalecer, ¿no?, con un poco de optimismo, la representación de los partidos políticos. Pienso que al mismo tiempo el sobreénfasis en los partidos políticos y en el problema de la representación de los partidos políticos como el estabilizador de la sociedad debe ser cuestionado. Por favor, en nada estoy colocando la importancia de que se hagan cosas en esa dirección y que se puede mejorar. Pero si uno va a buscar comparativamente en América Latina, en el mundo, el principal anclaje de la sociedad no está tan dado por los partidos políticos hoy en día, pero por las estructuras del Estado. Son las estructuras del Estado que hoy estabilizan la sociedad, de donde las personas, los individuos, los grupos sociales tienen reglas, encuentran anclajes, soportes que permiten, independientemente de cuál sea su partido político y las variaciones que eso puede traer, reglas de juego y expectativas sostenibles sobre su propia vida, dependiendo si es un desempleado, si es un pensionista, si es un empresario. O sea, son en las estructuras del Estado y en el fortalecimiento de esa estructura del Estado que hay que buscar la estabilidad o las veces mayor o menor estabilidad en los países de América Latina. Países con alta estabilidad como Chile, Brasil, Uruguay, muy diferentes cada uno con su historia, pero tienen estructuras estatales altamente consolidadas, con reglas de juegos y de distribución de ingresos, con ciertas políticas sociales que determinan que el juego político, más allá de la retórica, esté bastante delimitado, que por su vez lleva a un segundo tema, que es la capacidad fiscal del Estado. Me sorprendió que ninguno de los papers, que es un tema central, uno es la capacidad fiscal y obviamente el uso de esa capacidad fiscal, porque buena parte de esa estabilidad de las instituciones del Estado pasan por capacidad fiscal y capacidad distributiva que determina una cierta estabilidad de los actores sociales frente al sistema político. Es eso lo que en última instancia identifica al ciudadano, más allá de los partidos y la capacidad de los partidos de negociar intereses particulares. Entonces, me gustaría complexificar el panorama sin negar el tema específico de los partidos, sobre los cuales debo decir, hay mucho lo que hacer y al mismo tiempo no nos podemos ilusionar que resolveremos ese tema a corto y medio plazo, inclusive porque es una crisis mayor de los partidos políticos en el mundo todo. Entonces estamos queriendo inventar la rueda cuando la gente está pasando el internet y ya nadie más se comunica a través de las ruedas. Aquí hay un problema de invención institucional cuando esas instituciones que queremos reinventar están ellas pasando por graves transformaciones. Pero sí lo que sabemos todavía es que lo que estabiliza la sociedad en última instancia son estructuras estatales con instituciones jurídicas y distributivas que definen expectativas y que limitan la capacidad del juego político de ir demasiado para un lado o para el otro, ¿no? O sea, todo ese tema antisistémico que escuché aquí no se escucha en otros lugares, mismo a pesar de la retórica. El Frente Amplio continúa siendo marxista, quizás gran parte es marxista, leninista, tupamaro. O sea, los tupamaros son parte del Frente Amplio y el Uruguay continúa siendo igualito, con pequeños cambios, porque él no está dado por la retórica y nadie espera que esa retórica también cambie nada, porque el Uruguay es muy conservador, es marxista, leninista, pero conservador. Porque está dado. Y no puede decir tranquilo que yo soy uruguayo de nacimiento, brasileño por adopción. O sea, quiere decir que lo que da la estabilidad al sistema se encuentra en buena medida, hoy vuelvo a repetir, no quiero negar la importancia de los partidos, y se da en las estructuras de Estado. Y obviamente cuando tú tienes un Brasil con todos los problemas, pero que tiene concurso para funcionario público para la mayor parte de las instituciones hace 60, 70 años, y cuando tú ves que en el Perú está todavía en ese camino, ahí tú identificas un problema de base de la identificación social con esas estructuras estatales y lo que ellas dicen al ciudadano. Entonces, ese es el primer punto que quería levantar. El segundo
punto es un punto más de curiosidad. No fue mencionado nada en ambas presentaciones el tema de los medios de comunicación. Hoy, otra vez, viendo de una perspectiva comparada, los medios de comunicación son elementos centrales en el juego político. A mí me gustaría escuchar algo sobre eso en el caso peruano. Si posible, no, yo sé que el tiempo es limitado. El tercer tema, y aparece en el paper de Grampone, que es la Defensoría del Pueblo, de repente, después de una masacre general por el sistema político peruano, de repente sale algo que dice que es bueno, es lindo, funciona, es positivo, que es la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y eso me lleva a pensar en un tema que es central hoy en la mayor parte de los países de América Latina, que está generando inclusive investigación y debate, que es la llamada juridificación del conflicto social. Entonces, en varios países estamos encontrando que es el judiciario con más grandes problemas, sin duda, pero que pasó a ser el componente más avanzado en el sistema público, en el Estado, de reglas democráticas, de defensa de derechos sociales, etc. O sea, eso obviamente es bueno y es complicado. En el caso brasileño tenemos que el judiciario, la Suprema Corte avanzó tanto que inclusive comienza a competir y a colocar en cuestión los otros poderes. El presidente del Supremo Tribunal Federal declaró la semana pasada que esta es la casa del pueblo y estamos aquí para defender al pueblo, lo que obviamente también puede traer sus problemas y sus desestabilizaciones sobre el sistema en general. Pero toda la temática del judiciario, del poder judiciario como un estabilizador de la dinámica política, es un tema que me gustaría pensar más. Y por último, lo que me parece el caso peruano es un caso extremo de algo que se ve mucho en América Latina, que es la polarización entre un discurso que yo denomino, por lo menos en los mejores casos, que para mí es ejemplificado por el caso de Chile, de la concertación, y de Fernando Henrique, de Cardoso en el Brasil, de un reformismo tecnocrático. O sea, una visión que tiene como centro, como eje, la idea de eficiencia, ¿no? Pero que obviamente tiene una dificultad enorme de comunicación simbólica. Grampone tiene una visión optimista de Brasil, yo no estoy tan seguro, pero tiendo a hacerlo también, porque Brasil consiguió una solución ad hoc brillante, por lo menos por 4 años, por 8, perdón, que se llama Lula, ¿no? Lula continúa siendo un reformista tecnocrático, continúa 100% las políticas de Fernando Henrique con pequeños cambios y avanzos, pero también por la situación económica avanzó, pero él simboliza el otro lado, el otro lado de la luna. Pero esto básicamente lo simboliza en su ser, porque es un obrero, de origen obrero, y consigue comunicarse con el pueblo en un lenguaje simple, todo desde un partido de fútbol. No se, donde apunta a cambiarse el ministro, no se cambia los jugadores en el medio del juego cuando estamos ganando, todo lo consigue transformar en un lenguaje de fútbol y lo consigue comunicar muy bien. O sea, tiene ese lado de comunicación popular, tiene esa dimensión simbólica fuertísima y al mismo tiempo permanece básicamente en las políticas concertación Fernando Henrique, que yo denomino reformismo democrático. Y eso sin duda fue importante y estabilizador. Pero Lula es un fenómeno ad hoc, no es fácil de reproducir, es producto de una historia determinada y nos coloca en el futuro obviamente desafíos por a dónde irán los próximos presidentes, porque en el Brasil, como en el resto de América Latina, hay lo que se llama el divorcio entre la opinión pública, o sea, la clase media, y la opinión nacional, que no lee los diarios, ¿no? Que no es parte de la opinión pública, pero que vota generalmente contra la opinión pública. O sea, la opinión pública dice una cosa. Yo hice una investigación en las últimas elecciones en Brasil, en Internet. En Internet, el candidato del PSDB, que era el candidato del partido Fernando Henrique, ganó 10-0, ¿no? Y Lula ganó del otro 10-0. Porque el Internet es clase media y la opinión pública, ¿no? Pero la opinión nacional no usa mucho el Internet, al contrario, solo 25% de la población la usa, ¿no? Entonces tenemos un divorcio, ¿no?, grande entre ciertos sectores de clase media que se están globalizando, que entraron en esa lógica, y otros sectores que, si bien de hecho están también globalizados, no lo saben, se piensan marginalizados y
tienen su forma de expresión, ¿no? de un sentimiento relativo de expresión en términos de oposición. ¿Cómo se recicla y cómo se construye un discurso capaz de al mismo tiempo avanzar una agenda de reformas necesarias y que lleve en consideración a nivel simbólico el conjunto de la población? Yo pienso que es el desafío profundo de los políticos en América Latina y es todavía algo que no está siendo respondido, no sé, por la historia y aquí nuevamente por las estructuras estatales que dan más o menos estabilidad a los países. Aparentemente en los países andinos, en buena parte de ellos, esa estabilidad es pequeña porque las estructuras estatales en general son frágiles.